Entonces mi papá un día quiso abrir el locker para ver qué tenía adentro y nos encontramos con una foto y 4 velas. Al momento de entrar a las oficinas de la oficina, me percaté de que estaba una silla dándose vuelta, por lo cual ya no había gente laborando. Y dejamos el elfo en una postura, en una posición, y cuando volteamos ya estaba en otra postura. Y solamente mi papá los podía observar. Él empezó a ver a niños en la casa. Él le contaba a mi mamá, mira, estoy viendo estas cosas, estoy viendo duendes, estoy viendo niños, y algunos niños no tienen rostro. Misterio Eterno. Bueno, muy buenas noches, amigos de las redes sociales. Mi nombre es Jorge Luis. Estamos en este momento transmitiendo el programa Misterio Eterno, el programa número 34, hoy día siendo 27 de septiembre del 2023. Bueno, es un gusto para mí volver a transmitir el programa después de aproximadamente un mes, creo. Un mes, el último programa lo hicimos en el mes de agosto, claro. Y bueno, pues estamos de nuevo aquí. Como le dije, mi nombre es Jorge Luis, este es Misterio Eterno y estamos transmitiendo en simultáneo en diversas páginas de Facebook, ustedes ya lo saben, y también en diferido este programa se va a transmitir en la radio Estéreo Sol de Cuerámaro, Guanajuato, en México, ¿verdad? Ustedes saben que este programa se hace rompiendo fronteras, muchas personas de diversos países cuentan sus experiencias, y bien, sin prolongarme, quiero comenzar con el programa. Me había comunicado con una persona que me contó algo muy interesante que le sucedió a él en su comunidad y está en este momento con nosotros en el Google Meet. Quiero darle la bienvenida y invitarlo a que active su micrófono. Nuestro amigo Junias. Hola Junias, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querido amigo misterioso. Bienvenido al programa y a la comunidad. Puedes activar tu micrófono. Buenas noches, Jorge Luis. ¿Cómo estás, amigo? Muy Cuéntame, bien. Junias, ¿de dónde eres? Buenas noches con todos. Soy natural de Amazonas. Pertenezco al grupo Huambisa o Huampis, que se conoce. Ese grupo se encuentra en el distrito de Río Santiago, frontera Perú y Ecuador, parte norte. Ok, eres peruano, mi compatriota, frontera con Ecuador, me dices, ¿verdad? Sí. Excelente. Bueno, bienvenido al programa y a la comunidad. Dicho sea de paso, creo que no tuve tiempo de invitarte al grupo de WhatsApp, pero después de este programa, por interno, te voy a pedir tu número para poder agregarte a nuestra comunidad de grupo de WhatsApp, ¿no? Si tú lo deseas. Cuéntame, Junias, ¿qué pasó en tu comunidad, querido amigo? Y antes de eso, preguntarte ¿qué te parece el programa Misterio Eterno? ¿Tú ya lo habías visto antes ya o habías visto los programas pasados? Creo que te envié un enlace. En estos días no he visto y no recuerdo muy bien cuándo vi el video, pero estoy interesado, voy a empezar a mirar a partir de hoy los videos que has subido, los audios que he visto, he escuchado, ¿no? Todo eso. Perfecto, Junias.
Ahora sí, cuéntame la experiencia que tuviste en tu comunidad. Ya, antes de nada, quiero decir que si me dificulta hablar lo que es el castellano, me van a disculpar. Voy a esforzarme lo máximo de poder hablarles para que puedan entenderme, ¿no? Porque No te para mí preocupes. es un poco complicado expresarme perfectamente como lo hacen ustedes, porque no es mi lengua materna. Con eso me anticipo y me puedan entender. Si no me Entiendo entiendes, perfectamente. de repente más adelante me puedes hacer preguntas y puedo responder. Ya. Como digo, soy de Amazonas, una comunidad pequeña de unos 130 habitantes, natural de esa comunidad llamada Xiringa. Yo aquel tiempo tenía 14 años. De repente con mi papá una tarde estábamos bañando, mi papá es cristiano evangélico, entonces él es el encargado de la iglesia de mi pueblo hasta ahorita. Entonces estábamos bañando con mi papá para ir al culto. Obviamente yo era niño, adolescente en ese tiempo, entonces en el río, en la quebrada, ¿no? Estábamos bañando. De repente en esa tarde llegó un tío lejano, no voy a mencionar su nombre, o puedo mencionar también de repente, ¿no? Si está bien. Si tú gustas, claro, ¿no? Un tío lejano que se llama Raúl. Entonces vino desesperado en esa tarde, era entre las 5 de la tarde, estábamos bañando, no solamente yo, sino varios paisanos ahí, varios familiares, y entonces empezó a contar a mi papá algo desesperado, ¿no? Pidiendo que le ayude. En aquel tiempo mi papá, como encargado de la iglesia, los hermanos habían hecho un bote grande de madera que podía llevar 30, 40 personas máximo o mínimo, vamos a decir. Entonces el señor decía a mi papá, por favor ayúdame porque se desapareció mi hija. Entonces en ese contexto mi papá le pregunta al tío en qué contexto, ¿no?, su hija se ha desaparecido, lo cual yo le escucho que él cuenta él cuenta a mi papá diciendo que habían ido a pescar en una quebrada él, su esposa y su hermana, que era madre soltera, que se llama Rebeca. Entonces él cuenta que había dejado a su hija encargando con su primito de 4 a 5 años en aquel tiempo. Y Pequeños, ¿no? pequeños eran. Normalmente mis paisanos suelen hacer eso, lamentablemente suelen hacer eso. La gente que vive en el campo siempre encarga a los niños más mayorcitos, 5 o 6 años, lo dejan casi encerrando en una casa. Entonces, esta familia lo dejó así a su hijita encargando con su primo de 5 años en aquel tiempo. Entonces, la niña lloraba, según lo que contaba el tío, la niña lloraba bastante cuando sus padres habían ido a pescar. Entonces el niño que se había quedado como encargado, que se llama Freddy, ahora es un joven, él le había contado a su tío diciendo que alguien como parecido, similar a un mono, vamos a decir, él decía que era peludo. Más adelante yo le pregunté, ¿no? Decía que era peludo, tenía ojos rojos, se lo llevó, yo quería agarrar, pero él tenía fuerza y me ganó, decía el chibolo en aquel tiempo. ¿Qué edad dices que tenía el primito? 5 añitos tenía. 5 años, muy niño. Chibolo era en aquel tiempo, en aquel tiempo. Entonces yo escucho todo lo que el tío cuenta a mi papá. Entonces inmediatamente supe que la niña no se había ahogado en la quebrada o en el río, porque mi papá le pregunta diciendo, ¿y no has ido a buscar en el río? Sí, no hay ninguna huella. ¿Eso qué significa? Que cuando una niña se baja al río, obviamente dejaría sus pisadas en la playa, o sea, en la arena, en el río, ¿me entiendes? Y no había eso. Y el tío lo había buscado buceándose, o no sé si se dice así correctamente, sí, buceando, ¿no? Buscó en el río, y el río donde nosotros vivimos es claro, transparente cuando cuando el río se ha mermado, no sé, cuando el río ha bajado por completo, es bien transparente. Entonces mi tío había buscado en ese río, en ese pozo donde la niña se podía ahogar. Entonces habíamos descartado ese lado, entonces dijimos, entonces vamos a avisar a la comunidad. Entonces mi papá se apresuró, se fue.
empezó a avisar a la gente. Inmediatamente en una comunidad pequeña, inmediatamente las noticias, la gente se entera. Claro. Así es. Y al toque la gente empezó a traer su escopeta, su bota, su linterna, y una herramienta que usamos allá para hacer bulla es cáscara, ¿no? O no sé, de caracol, no sé si se llama cáscara. Y el caparazón, se puede decir, claro. Caparazón de caracol. Eso usamos para hacer sonido, para invitar a la gente como si fuera alarma. Cuando tocamos eso en la comunidad, la gente se alarma y vienen a preguntar qué ha pasado o por qué el sonido, ¿no? Entonces llegaron y avisamos. Entonces inmediatamente la gente ya, como varias veces sucede esas cosas, entonces sabíamos que algo ha pasado, algo sobrenatural haya pasado, entonces nos juntamos. Eran 30 adultos, yo y mi primo éramos adolescentes. Entonces, entre las 7 de la noche, esa hora ya se juntaron, habían conseguido gasolina, el motor de mi papá, que en aquel tiempo era 10 HP, era pesado, lograron meter en el bote, ya. Entonces, en el momento que se arranca el bote, mi papá me dice, hijo, quédate porque el bote ya está bien lleno, se puede voltear, me dice. Entonces yo quería subir, pero yo respetaba mucho, respeto a mi papá, entonces me quedé parado ahí nomás, agarrando la punta del bote para empujar, y en eso mi tío me agarra con toda su fuerza, me levantó y me hizo entrar en el bote, y así me fui, me escapé de esto. Ajá. Te incluyó en el bote. Ajá. Porque quería que vayas, pues, ¿no? Claro. Ajá. Mi papá no se dio cuenta, porque si se daba cuenta, mi papá me iba a decir, salta del bote. ¿No? Ajá. Yeah. Entonces, fui así contento, me fui, porque sabía que mi papá no me había visto, el bote era grande, yo estaba en la punta, y era oscuro, noche. Entonces, ya. Realmente el señor era de nuestra comunidad, pero no vivían en la comunidad. Ellos vivían en una parcela, así lo llamamos nosotros aquí en la selva. Bueno, en mi zona decimos parcela, en un campamento. Un poco alejado, tal vez. 1 hora de la comunidad, pero nosotros no llegamos, ¿no? 1 hora no hemos podido llegar a ese lugar, más de 1 hora, porque recuerdo que llegamos a las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque íbamos despacio con el bote lleno de personas, ¿no? Entonces fuimos despacio y además era de noche, entonces llegamos a las 11 de la noche. Y en eso el Señor nos indica y el chibolo nos indica, casi no hablaba el niño. Yo me acuerdo que el niño aquel tiempo no hablaba. Me parece que estaba asustado de repente, pero yo traté de decirle, de decirle, tú eres valiente, tú eres fuerte. Así le dije. Lo abracé y le dije, tú eres Freddy, tú eres fuerte, tú eres valiente. Le dabas ánimos, ¿no? Ajá, le dije eso, no sé por qué, pero hubo ese sentir de decirlo al muchachito en aquel tiempo. Claro. Él me abrazó y empezó a llorar, temblaba y lloraba. Me decías, por acá se fue, no mencionaba bien porque tenía miedo, me dijo, solamente por acá se fue algo, mencionó. Ese demonio se llevó, él decía eso, ¿no? Pero no especificaba cómo era. Solo recuerdo que dijo que su ojo era rojo, tenía bastante pelo, decía, ¿no? Eso es lo que recuerdo que el chibolo decía. Entonces, más o menos guiándonos por lo que el niño decía, nos dividimos, como éramos 30, nos dividimos. Para buscar a la niña, ¿no? 15 grupos de 2 nos habíamos dividido. Cada uno con su linterna, cada uno con su escopeta. Mayormente en las comunidades, por mi zona, no sé cómo serán en otros pueblos, nosotros usamos bastante lo que es escopeta, matapato dicen, pero nosotros llamamos escopeta. Ya, usamos eso, llevamos. Más ¿cómo se llama? Caparazón de caracol y eso. Y empezamos a buscar a la niña, no había huella porque no había llovido. Siempre hay algunas partes húmedas, por ahí buscábamos. Y entre a la 1 de la madrugada, un señor logró encontrar la huella de la niña donde había pasado.
logró encontrar la huella, o Ajá. sea, las pisadas, ¿no? Las pisadas de la niña, no sé si se dice Ya. huellas, pero las pisadas de la niñita habíamos encontrado. El señor Claro. empezó a tocar la bocina, entonces nos fuimos a ese lado. Todos decían, vengan por acá, vamos a acercar o vamos a rodear, decía. Entonces Ya. yo me acuerdo cómo éramos adolescentes, yo y mi primo también que tenía 15 años, un año mayor que yo, él y un tío que falleció. Estábamos, el tío tenía entre 19 años, era joven, ya no, mayor que nosotros, entonces con él andábamos. Entonces en ese momento fuimos a ver, dijimos que cuando encontramos las pisadas de la niña, no íbamos a meternos para no borrar la huella, ¿no? O las pisadas. Entonces el Señor nos llamó sin meterse más. En ese momento empezamos a revisar bien, porque recuerda que nosotros también en la selva hemos adaptado, vamos a decir, hemos perfeccionado de cómo rastrear las pisadas de los animales y somos, vamos a decir, muy expertos de cómo lograr ubicar en qué lado están los animales, solamente guiándonos con las huellas de los animales. Entonces, esa técnica aplicamos nosotros buscando las huellas, los movimientos de cada palo, los movimientos de cada hoja, todo eso tiene que ver ahí. Entonces, los más expertos miraban eso. Y yo también tengo conocimiento, a esta edad también tenía conocimiento, ¿no? Porque desde muy joven nos enseñan esas cosas, cómo cazar animales. Entonces, aprendiste todo eso, claro. Entonces yo me acuerdo que cuando miramos había 2 pasos de un adulto, vamos a decir 2 pisadas de un adulto, pero no eran pies completos, vamos a decir así. ¿Cómo podría explicar esto? Es como decir, no pisó completamente con su pie así, normal, sino de costado, vamos a decir, había 2 pasos nada más, de costadito, solamente el talón un poquito más se notaba, pero era imposible de que una persona que pese 30 kilos o 40 kilos no deje su pisado o la huella en ese lugar. La huella completa, ¿no? Completa, porque la niña había dejado bien sus piecitos ahí, bien marcado. Entonces era imposible que un adulto no deje su pisada. Eso pero te quiero hacer una pregunta. ¿Podían ver ustedes la huella que, bueno, no estaba del todo marcada, pero se podía identificar que era una huella de un pie humano? Ya. Nosotros vimos que ese pie era muy delgado, vamos a decir así. No era como de una persona. Se parecía mucho a la de persona, pero cuando colocamos nuestro talón no lograba entrar, porque su talón de ese personaje o no sé qué será, era muy delgado. ¿Me entiendes? Era delgadito. Claro. O sea, no concluían que podía ser una persona o un no era humano, una persona, era no otra era una cosa. persona. Era otra cosa. No era una persona, ok. Y era imposible que deje solamente 2 pasos, nada más. 1 y 2, nada más había. Solo 2 pasos, wow. Solo 2 pasos, eso nomás había. Pero más adelante, al costado, perdóname, ¿y al costado estaban las huellas de la niña? La niña había ido directo, entonces imaginamos que la huella también de ese individuo o de ese personaje también podría ir por ese lado. Extendimos unos 5 metros para ver, era ese lado, ese lugar era húmedo. O sea, habían huellitas de ratas, hasta las ratas habían dejado, y era algo sorprendente que no había más pisadas de ese ser que no logro hasta ahorita comprenderlo. Hasta ahorita siempre cuento esto a mis amigos. Aquí en la universidad le he contado a un profesor que no cree en esas cosas, le dije, nunca has vivido, entonces nunca opines de lo que nunca has vivido. Yo sí he vivido, yo sí he visto, por eso creo en esas cosas, le dije, ¿no? Claro, mira, ese es el problema. Perdóname, ese es el problema acá en el programa. Siempre yo digo, pues, ¿no? Que
las personas que tienen experiencias paranormales o han vivido algo extraño o raro, muchas veces las otras personas, amigos, familiares, los juzgan, los tildan de loco o de repente te has drogado, piensan, ¿no? Y bueno, es que en realidad esas personas no han vivido eso, pues, ¿no? Y lo dicen desde una perspectiva externa, no desde la propia vivencia. Entonces yo sí te entiendo perfectamente, y acá muchas personas cuentan ese tipo de experiencias y siempre dicen esto mismo, ¿no? Que las otras personas los juzgan, etc. Pues, ¿no? Interesante. Continúa. Sí. Lo que podría decir es que a veces no entienden porque no saben, o sea, nunca han experimentado. Y yo por eso siempre les invito, métanse en la jungla para que sepan qué hay y recién puedan opinar, ¿no? Esa parte. Claro. Porque, y dime algo, las personas que también estaban ese día contigo ahí en esta parte de la selva, también sospechaban que era algo paranormal, algún ser extraño o un ser de la naturaleza, porque se dice, ¿no?, que en la selva, en la naturaleza, hay seres protectores. ¿Pensaban esto ellos, las demás personas? Claro, porque con esa huella ya supimos que no era una persona, porque por más experto que seas, es imposible que tú no dejes huella. O sea, es imposible para nosotros. Fue algo imposible para nosotros no encontrar huellas de personas. Y además no era primer caso, sabíamos, teníamos otras experiencias, entonces sabíamos que algo estaba pasando ahí. Entonces dijimos, esta niña no está muy lejos. Pero lo curioso es que la niñita tenía 1 año y 6 meses, apenas caminaba. O sea, estoy hablando, desde este campamento casi 4 kilómetros había caminado la niña. Y eso es sorprendente. Es como que la niña fuera, cuando tú agarras a una niñita de la mano, ellos caminan, ¿sí o no? Parecía bien. ¿Por qué te digo esto? Porque era imposible que una persona, hasta persona adulta, se meta en esa jungla donde no hay ni camino. Era imposible porque había bastante soga. Nosotros para encontrar la huella teníamos que meternos y gracias a Dios no nos picó ninguna hormiga, ninguna serpiente, pero hacíamos todo lo posible por encontrar a la niña, porque sabíamos que no se había ahogado. Una vez que encontramos la huella, ya estábamos seguros que algo lo había llevado, porque muchas veces ha pasado y muchas veces hemos rescatado. Entonces, sabíamos eso. Prácticamente puedo decir, de mi pueblo nadie estuvo inseguro, esto no, nadie. Todos estábamos pensando en una sola cosa y sabíamos qué estaba pasando en ese momento. Entonces, cuando vimos eso, vimos la dirección de la niña, por dónde se fue, empezamos a cercar, vamos a decir así. Ajá. Empezamos a cercar. En ese momento que empezamos a cercar, ¿sí? Un tío dice, antes de esto hay que fijarnos. Había un camino donde sus abuelos habían ido a la chacra. Queríamos saber qué hora la niña cruzó ese camino porque ya estaba a otro lado del camino. Y como quisimos saber, nuevamente mandamos un grupo y encontraron la huella. Decían, mira, ve, aquí está la huella de la niña. Fuimos todos ahí para ver. La niña había cruzado ese camino y preguntamos a sus abuelos qué hora habían regresado de su chacra. 4:30 de la tarde habían regresado. Y esas huellas que sus abuelos habían dejado, la niña pasó pisando. O sea, dejó sus huellas marcadas encima, vamos a decir, de sus abuelos. Y eso indicaba de que la niña había cruzado entre las 5 de la tarde. A esa hora la niña aún estaba viva. Ya, entonces no sabíamos si estaba viva todavía, nosotros no sabíamos todavía porque era a la 1 de la madrugada, pero estábamos buscando, ya habíamos encontrado la huella, la pista, vamos a decir. Entonces seguimos buscando, y de ahí cuando vimos que la niña había cruzado, dijimos, esto pasó entre las 5, esto quiere decir que la niña está bien lejos. O sea, eso sacamos nuestra conclusión.
está lejos. O sea, decíamos que ya lo llevó bien lejos, más o menos calculábamos y así teníamos que encerrar. O sea, vamos a decir, teníamos que ir lejos como para cercar. Otro tocaba su botina por acá, otro tocaba por allá, así, gritábamos con fuerza. O sea, para coger coraje, valentía, teníamos que decir, aquí estoy, no te tengo miedo para nada, no te tengo miedo, deja a la niña, no seas cobarde, así gritábamos nosotros en nuestro idioma, así con una voz fuerte gritábamos. Entonces, poco a poco fuimos cercando, achicando el espacio donde más o menos calculamos que la niña podía estar, porque te cuento que era bastante bosque, nosotros aquí lo llamamos Ishán en mi pueblo, pero he escuchado que dicen ortigas, había bastante ortigas. Ortigas, sí. Ya, entonces era imposible que la niña a esa edad busque, sepa caminar correctamente como si fuera, como que un adulto, ¿no? Un adulto, claro. Ajá, como que alguien lo estaría encaminando, algo así. Ajá. Así parecía, como que alguien lo estaba encaminando. Ya. Cuando empezamos reducir el espacio, ya escuchamos fuerte viento, fuerte viento. No se hacía un silbido fuerte, y en ese momento mi tío dice, tengan cuidado porque este viento no es normal. Entonces, ¿qué él dice mi tío? Estábamos un poco atemorizados también, temor, porque era oscuro. Entonces yo le agarro a mi primo en su espalda, me agarraba para envolver mi mano en su polo, y él también igual en su espalda de mi tío, ¿no? En su polo, mejor dicho, claro. Para que no pase cualquier cosa, ¿no? Entonces empezamos a caminar. Este tío empezó... Una consulta, una pregunta. Este viento no es normal, decía tu tío. ¿A qué se refería con eso? ¿Era que me enterró una ventisca de aire o era otra cosa de repente? Era un viento, vamos a decir, sospechoso o raro. Un viento que no es normal. Es como en terror. Te cuento, más adelante quería decir eso, pero ahorita, cuando nosotros nos introducíamos más a ese lugar, porque más adelante ahí estaba la niña y nosotros no sabíamos que estaba la niña ahí, entonces cuando más entrábamos, nos adentrábamos y nos acercábamos más a la niña, veíamos el movimiento de las hojas a nuestro alrededor. ¿Me entiendes? Y eso es lo que nosotros queríamos encontrar qué era. Entonces yo y mi primo nos agarramos fuerte porque teníamos temor. Desde la punta de nuestro pie se nos puso como piel de gallina y nos sentíamos como que estuviéramos flotando al aire. O sea, y en eso mi tío nos dice, no se pongan así, porque a mí también me están afectando, me están poniendo nervioso, nos dijo. Pero empezamos a gritar fuerte. O sea, empezamos a gritar fuerte. Ya no era normal nuestro grito porque ya empezamos a desesperarnos por ese movimiento que normalmente no suele pasar cuando uno se va al monte. Yo, por ejemplo, yo siempre me he metido solo 2 horas, 3 horas en el monte para cazar animales, pero nunca he visto movimientos de hojas a tu alrededor, como que alguien estuviera volando, ¿no? Como un murciélago, pero no ves nada, pues, porque cuando vuela murciélago, tú alumbras, al toque lo encuentras, pero en ese momento éramos 3 y no encontrábamos nada. Y era un viento. Era como que una criatura o algo que ustedes no podían ver. Estaba el viento dando vueltas por ahí. Ajá, el viento que te tocaba era frío, o sea, te pasaba en tu piel casi raspando y era frío, así, te dejaba, te sentías como que te están tocando con agua fría, algo así, por nuestra espalda, empezamos a gritar, y toda la gente que estaba ahí empezaban a gritar, aquí estamos. En eso mi tío que tenía escopeta, apunta donde se mueven las hojas, quiso disparar. En eso que quiso disparar nuestro escopeta Arrington, que era nuevo en aquel tiempo, que nunca había fallado. ¿Sabes cuántas veces hemos cambiado cartuchos? Más de 5 veces. No reventaba, tin, nada. En eso empezamos a gritar nosotros, decimos,
aquí está, aquí debe estar la niña, aquí debe estar, aquí hay un movimiento. Entonces todos empezaron a gritar y todos escuchamos ese sonido del viento, así como algo así, no sé cómo lo puedo explicar, como un viento, ¿cómo se dice? Un viento, a ver, seco, viento... Algo así, un silbido del viento fuerte. Y nosotros quisimos disparar, y no solamente mi grupo, sino todos querían disparar. ¿Todos los demás grupos tenían también escopeta? Todos teníamos escopeta y no se reventaba la escopeta. Y a todos los grupos se enteraron después que también cuando sentían ese aire no podían disparar. Es que eso pasaba en todo, o sea, en todos los grupos que se adentraban donde estaba la niña sin saber, imaginamos por esos movimientos, dijimos, está mezquinando, aquí está y está mezquinando. Eso fue nuestra palabra, porque sabemos que siempre hace eso. Entonces sabíamos que algo, la niña estaba ahí, pero no sabíamos que estaba muerta la niña. Pensábamos que estaba mezquinando, no estaba queriendo dejar fácil. Entonces nos acercamos, queríamos disparar, y las escopetas de mis tíos no fallaban, no disparaban. O sea, no salía, no se reventaba el cartucho. Entonces empezamos a gritar, acercamos, y cuando alumbramos, había como una hoja seca flotando. La niña había estado con vestidito medio gris, o color medio moradito, y en la noche parecía hoja seca. Y mi tío alumbra y dice, oh, ¿qué es esto? Parece una niña, pero más parece una muñequita. Pero yo le dije, ¿qué muñeca va a estar aquí en el monte? Es ella. Entonces nos acercamos en eso y escuchamos fuerte viento. Ese fuerte viento, cuando nosotros nos dimos cuenta que la niña está ahí, empezó a irse, porque bien clarito se iba. O sea, como un tractor abriendo camino, vamos a decir así, fuerte viento, iba abriendo ramas de los árboles y caían los árboles, no por todo lado, sino una sola dirección. Y mi abuelo, que vivía al frente de ese campamento, y mi papá, que no había entrado en el monte, mi papá, que había cruzado a visitar, a ver al abuelo que estaba al otro lado, ellos también escucharon ese viento que cruzó el río. Supieron que era un poder diabólico, vamos a decir. Entonces, en ese momento, cuando ya el viento se va, todo se calmó, así vamos a decir, todo se calmó, tranquilo. Empezaron a disparar. Yo no disparé porque recién comenzó a funcionar la escopeta. Esos cartuchos que habían fallado, para ver nosotros metimos y se reventaban esos cartuchos. Y era... Dime una pregunta. Anteriormente, esas escopetas tenían ese desperfecto anteriormente a esto. La escopeta que mi tío tenía, marca Arrington, que era de mi papá, nunca había fallado, era nuevo. Wow. Y otro. Si fallaría una sola escopeta, o uno o dos, pero claro, que fallen de todo eso, no, pues, era imposible. O sea, eso es lo que te puedo decir. Al darnos cuenta que no salían las balas, cuando las escopetas fallaban, nos empezamos a desesperar, nos empezamos a gritar a voz cuello, pues, ¿no? Claro, porque lógico. Queríamos tener fuerza, queríamos de esa manera fortalecernos. Me imagino el momento. Ajá. En ese momento, ¿no? Entonces nos acercamos, estaba la niña, pero nosotros sabíamos que no teníamos que correr, meternos, porque queríamos tener evidencias de quién lo llevó a la niña y qué ha pasado. Entonces encontramos, en ese momento, con cuidado, empezamos nuevamente a buscar la huella alrededor donde estaba la niña. La niña había llegado a ese lugar. Era imposible como para que diga alguien, se ha reventado la nuca con esta piedra. No había ni piedra. O sea, era un lugar suave, húmedo, que ni huevo se reventaría, porque era medio gomoso, o sea, la tierra medio lodo, y cuando tú tumbas el huevo, ¡plac!, se quedaría ahí pegado, algo así. Claro, así claro. Era. Entonces era imposible que la niña tenga la nuca reventada. O sea,
yo lo agarré porque botaba sangre en su nariz, yo lo abrazo y lo toco en la nuca, su nuca era globo, o sea, la nuca estaba lleno de sangre. Ahí saqué mi conclusión, sacamos nuestra conclusión, que tenía golpe en la nuca. Pero Le habían golpeado, nos le habían preguntábamos, atacado, ¿no? nos preguntamos, ¿quién lo trajo hasta aquí? ¿Y quién lo reventó la nuca? ¿Quién le dio el golpe en la nuca? No había respuesta. ¿Por qué? Porque no había huella, no había. Y era imposible que la niña suba una subida unos 15 metros, de 15 metros que la subida era unos medio metro nomás, de ahí de un medio metro tú no puedes revolcar 15 metros hasta llegar a ese pozo y morirte. Es imposible. Puedes dar a esa altura de medio metro, puede ser que des una vueltita, pero Claro. vuelta y vuelta, como 15 metros hasta entrar en ese charco era imposible. O sea, es imposible que haya muerto de un accidente, digamos. Ajá, no, era imposible. Era imposible. Cualquiera, hasta un limeño que entre primera vez y vea en ese momento diría, no, esto no se ha golpeado solita, alguien lo ha matado. Eso diría en aquel tiempo. Entonces yo vi eso y vimos eso y miramos las huellas. No había, solamente de la niña. Y supuestamente ahí lo que se había revolcado, digo, hasta la fecha siempre digo, pero esa niña, ¿cómo revolcó así? Porque para que tú te revuelques tiene que ser una altura bien. Claro, ¿no? 15 metros, 20 metros y caes y bueno, lógicamente vas a morir de esa manera, ¿no? Pero pobre niña, pobre criatura. Entonces agarramos a la niña, lo llevamos. Yo lloré, bueno, nunca así había llorado, pero yo recuerdo a esa niña que lo había visto cuando su papá trajo en la comunidad. Era una niña muy hermosa, muy inquieta, juguetona, y era una niña que te veía comiendo dulce, ¡pum!, sin conocerte se te acercaba. Era esa clase de niñita que no tenía miedo a nadie, ¿no? Hay niños que tienen temor a las personas desconocidas, pero esta niña no era así. Por eso yo tuve ese privilegio de cargarlo y regalarle lo que estaba comiendo, porque ese día estaba comiendo animalito, ella vio y me siguió, ¿no? Entonces lo abracé porque estaba mi tío cocinando en aquel tiempo en la escuela primaria para los niños, entonces ahí lo vi a la niña. Eso fue la última vez que yo le di besito, por eso que cuando lo encuentro ahí muerta, ¿cómo tú reaccionarías? Cualquier niño, ¿no? Triste, de verdad. Entonces, o sea, eso es lo que yo he visto, pero yo no puedo decir que he visto a un demonio así, no lo he visto, pero esa experiencia que he vivido ahí era algo inexplicable hasta la fecha. Siempre me pregunto qué habrá sido. Y hace poco que he estado en la selva, le pregunté a mi papá, papi, ¿tú qué piensas? ¿Qué habrá sido? Porque siempre dejó marcando eso, ¿no? Me dejó con una interrogante que hasta la fecha no logro responderme. ¿Qué habrá sido? Pero ¿por qué la niña tuvo que morir de esa manera? ¿Qué habrá sido, no? ¿Qué habrá pasado? Claro. ¿Y qué cosa creen ustedes que fue esa criatura? Porque mira, yo he escuchado que en la selva hay unos seres invisibles y que en base a esto se hizo la película Depredador. No sé si habrás visto esa película y has escuchado esta teoría, que en la selva hay seres invisibles que son incluso, la teoría dice, ¿no?, que son extraterrestres, y que en base a eso hicieron esta película de Depredador, ¿no?, que ataca a las personas de las comunidades, se las llevan lejos y las asesina. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Puede haber sido esto? ¿Alguien de la comunidad ha lanzado esta teoría? Ya, varias veces ha pasado esto en la comunidad. Ya, en la comunidad que pasa varias veces. Hace poco un cuñado de mi hermano fue raptado por ese ser parecido mono, y varias veces se ha visto, varias veces mis paisanos se han encontrado con ese ser parecido mono. ¿Lo han visto? Varias veces lo han visto, veces lo han visto. Y
la gente que ha visto dicen que es casi 1 metro y es flaco, delgado, tiene piel de mono, maquisapa, parecido a eso. Tipo maquisapa, si conoces, es un mono negro. Más Es o menos, casi sí. 1 metro. Antes que la niña sea raptada o pase todo esto, su tío, que también falleció, había contado, se había topado con este ser en ese mismo lugar donde sus padres habían ido a pescar con nylon. Él había ido a pescar. Entonces, cuando él llega en el pozo donde él estaba pensando pescar, escucha, ¿cómo se dice el movimiento de agua? ¿Cómo se dice? ¿Charquido? ¿O cómo se dice? Chapuzón. Ya un chapuzón, claro. Ajá. Ok. Un chapuzón es como que estuvieran pescando, se movía agua. Entonces él piensa, pucha, alguien se adelantó, me ganó, decía, ¿no? Ya. Él cuenta, cuando él, para no pasar roche, se va un poco rampándose, gateando, llega de espalda y ve a ese monito pescando. ¿Me entiendes? Ah, lo vio. Ay, él lo había visto antes, más o menos faltando un mes para un mes antes ya lo había visto. Por eso él, antes que suceda eso, ya había contado a la comunidad. Siempre contamos para que la gente tenga en cuenta cuando se van en ese lugar. Cuando siempre hay un avistamiento como eso, la gente siempre informa, ¿no? Mira, en tal lugar he visto tal cosa. Entonces, siempre tomamos en cuenta en qué lugar se han hecho lo que son avistamientos, ¿no? Entonces, siempre tomamos en cuenta. ¿Y qué dijo el señor o el tío? Dice que cuando vio, retrocedía. Entonces, su orejita puntudo de ese ser, ¡plum!, se levantó su orejita así. Y dice, de la nada, se había volteado así, a ver al tío. Pero él dice, no sé si me vio o no, pero dice que se había volteado en la dirección donde él estaba parado. Y no se movió para nada, mi tío. Entonces, ¿qué hizo? Nuevamente este monito, vamos a decir, se había volteado. Entonces, él lo que hizo es retroceder, correr y regresar. Entonces, cuando regresó, avisó a sus hermanos, ahí donde vivían, unos 4 casas hay en ese lugar. Entonces se fueron a ver, solamente había frutas de la selva que humanos no comen, pero siempre decimos comida de los demonios, comida, decimos nosotros, comida de esa criatura. Ajá, decimos eso. Y eso había ahí todo masticado, mordido, como si fuera un ser humano, así. Siempre deja eso. Eso sí hemos visto frutas masticadas. Por eso mis paisanos siempre hemos dicho, esto es comida de los demonios, ¿no? De esos seres. Ajá, así decimos nosotros en nuestro pueblo. Entonces, encontraron todo eso, pero no encontraron a ese individuo o a ese ser. Entonces, cuando el niño, mira, ese niño dijo, era mono peludo, así era una persona con bastante pelo, concordaba con lo que el tío había visto. Con lo que cuentan. Ajá. Con lo que contó el tío, claro. Ajá. Entonces, de esa manera nosotros supimos que algo extraño había pasado. Y no era la primera vez que similar pasa, ¿no? Entonces, en la comunidad antes pasaba muchas veces como eso. Entonces, ya nosotros estábamos acostumbrados ya de eso, ¿no? Mucha gente de repente no sabe, pero en los pueblos así lejanos poblados, siempre ha pasado, siempre ha raptado a los niños. Hoy en este tiempo ya casi nada pasa eso, pero antes, cuando yo era niño, pasaba constantemente. Por eso que niños no podían andar solos en el campo, siempre tenían que andar acompañados con alguien. Era así antes, un poco peligroso en la selva. Claro. O sea, es decir, actualmente ya no escuchas que hay en estos casos ya, o puede ser que lo siga viendo. De vez en cuando, hace poco, su cuñado de mi hermano fue raptado, hace poco, pero yo me encontré con él
unos 15 días después fue encontrado este joven, no me acuerdo su nombre porque es de otra comunidad. Entonces, cuando yo estaba yendo a otra comunidad para hacer compras, siempre hago eso porque en otras comunidades hay mercado, en nuestro pueblo no. Entonces estaba yendo, me encontré con este joven que fue raptado y le pregunté, oye, de verdad, cuéntame la verdad, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue lo que te ha pasado? Entonces él me cuenta que estaba una noche con su hermano, habían ido los dos, pero como había dos caminos que más adelante ese camino hacían un encuentro, vamos a decir, no sé cómo se dice, son dos caminos, pero más adelante te puedes encontrar. Ya es una bifurcación. Ya hacen eso, ¿no? Ese camino, Ya. te vas, tú puedes ir por lado izquierdo y el otro por lado derecho, pero más adelante, una hora después te encuentras, Claro, llegas. o sea, ya entiendo, sí. Ya, ese camino era así. Entonces, ¿qué dice su hermano mayor? Le dice, hermano, estaban trabajando en una empresa allá en mi pueblo. Entonces dice, hermano, no hay nada que comer, solamente nos hemos dedicado a trabajar, vamos a cazar animal y comer. Ya, tanto pollo hemos cansado, hay que comer, ¿no? Carne de monte. Se fueron con su hermano, él me contó así, que cuando estaban por llegar a ese camino para ir y a cualquier lado, entonces él dice a su hermano mayor, tú adelántate, y él se quedó para que su hermano vaya avanzando. Estaba parado y más unos 5 minutos escucha perdiz, cantar al perdiz, no sé si se dice canta el perdiz. Y la perdiz es un ave, creo, ¿verdad? Sí, es un ave que silba o canta ya. Claro, Empezó a escuchar eso cerca, entonces él pensaba que estaba silbando su hermano que se había adelantado. Entonces él pensaba que su hermano todavía no avanzaba, estaba ahí parado despacio, estaba yendo buscando animal, ¿no? Entonces él demoró con tal que su hermano avance. Pero al darse cuenta que ese perdiz cantaba cada rato, él imita ese perdiz, creyendo que era perdiz y no su hermano. Y él dice que, mira, nosotros hacemos esto, nosotros que cazamos animales, ¿qué hacemos? Cuando salimos en el monte, apagamos linterna, estamos parados y escuchamos todo sonido, todo movimiento, escuchamos los cantos de los pájaros, de las aves, escuchamos como de perdiz. Entonces él apagó su linterna, estaba escuchando el canto de perdiz. Entonces él imita al perdiz con silbando. Nosotros imitamos bien. Entonces él imita eso. En el momento que quiso dar paso para ya avanzar, plum, prende. En el momento que alumbra, vio a ese mono. O sea, y él dice que gritó, ¡ah! Había gritado, ¡pum! Lo golpeó con linterna en su desesperación porque ni tiempo le dio para disparar, porque imagina, tú estás apagado, tu linterna, tu escopeta, no sé, distraído, llevas un paso, pum, alumbras tu linterna y no era más de 1 metro, bien cerca, dice que como era bajito, estaba mirando su cara bien fijamente, él se dio cuenta de eso, cuando alumbra, estaba mirándolo ya hace rato, y en ese momento él golpea en su desesperación. Pero ese monito era muy poderoso. Dice que un golpe lo tiró por otro lado y botó su linterna. Y la linterna no se apagó, seguía prendido. Entonces él lo que quiso es agarrar su linterna. Cuando corre por su linterna, sintió un golpe en su nuca fuerte. ¡Pum! Y de repente esa noche él se acuerda, él dice esa noche era como un sueño porque ya había recibido golpe, ya se había desmayado. Y al amanecer se da cuenta que estaba acompañado por ese mono. Y el monito andaba adelante y medio, ¿cómo se dice a la persona cuando ya es medio traumado, no sé, algo así, noctizado, algo así. Ya, ok. Algo así se había quedado y caminaba y ese ser le cogía frutas, esa fruta que te estaba mencionando,
todo dice que cogía eso y le entregaba a él para comer. Y como Oye, él sabía o sea, que es no decir, se esa come, criatura, esa criatura tiene cierto poder mental. ¿Podemos hablar de eso? sí, puede, te Wow. puede, hace eso. Entonces, ¿qué le hizo? Le dio esa fruta, pero era consciente. Siempre las personas son conscientes cuando se van, cuando son raptados, siempre son conscientes. Por lo que él me contaba, él dice, ¿no? Agarró esa fruta y hacía como que estaba comiendo la manzana, así como que está comiendo cuando ese monito lo miraba, él hacía como que está comiendo. Pero al final, cuando el monito voltea por otro lado, botaba como que ya terminó la fruta. Claro. Y cuando se dio cuenta que no estaba comiendo, le dio 2 cachetadas en su cara. ¿Por qué desprecias mi comida? Le había dicho. Le habló. Ajá, no, siempre le hablan, siempre conversan. Eso es lo Encima increíble. tiene este detalle Ajá. adicional, ¿no? Que también Ajá, conversa. siempre se entienden, siempre se entiende. Qué Y interesante. lo que le dice fue esto: ten cuidado, acá hay una pantera negra, vamos por este lado. Y él dice, cuando se fijó, estaba pantera negra, echado, descansando. Y ese ser, ¿cómo se daba cuenta? Dice, no, él me estaba contando. Se dio cuenta que estaba una pantera negra y dio vuelta. Y dimos vuelta, caminamos. En eso ya su familiar se había dado cuenta que se había desaparecido, empezaron a buscar. Ajá. Justo cuando él se había desaparecido, al día siguiente empezaron a buscar, pero una semana de búsqueda hubo temblor bien fuerte por mi zona. Se sintió fuerte por mi zona entre febrero, marzo o noviembre, creo que así, no me acuerdo. ¿De qué año? ¿De este año? Este año ha sido, este año ha Ok. sido. Ya, este año creo que ha sido. Entonces, dice este monito, cuando sintió el temblor empezó a llorar. ¿Y sabes qué le dijo? ¿Qué le dijo? Más peor va a ser cuando llega el fin del mundo. Y eso a mí me da miedo, le dijo. Así. Encima esta criatura le dijo que tenía Le dijo miedo así. Ajá, a este fin del... Wow. ajá. Y tengo miedo el fin del mundo, le dijo así. Y le dijo así: muchos están orando por ti. Y yo no puedo hacer más. Le dijo así: yo no puedo hacer más. No puedo llevarte más allá. Y le dio un golpe y lo dejó desmayado. O sea, le dejó desmayado. Él dice que le dio cachetada. Siempre dicen eso. ¡Pam! Se quedó seco. Solamente... Y dime, ¿por qué lo había, digamos, raptado? ¿Por qué lo había hipnotizado, llevado a incluso darle de comer estas frutas y después le iba a golpear? Siempre hace eso. Siempre todos los que fueron raptados, siempre son golpeados. Siempre los golpean. Siempre los golpean. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por alguna travesura, tal vez? ¿O tiene un motivo en especial? En el camino, dice, se comportan medio raro, medio locos son. O sea, ellos dicen que se comporta como un dios con una persona demente, así. Un rato está bien, otro rato te trata mal, otro rato te trata bien, así tratan, siempre dicen eso mis paisanos que fueron raptados. Claro, ¿no? Entonces lo dejó y justo ya estaban cerca las personas que estaban buscando y lograron rescatarlo porque él ya se había despertado y sus pies ya estaban todo gastados de tanto caminar porque le hizo caminar bastante y lo encontraron. De ahí ya le dieron tratamiento para que pueda recuperar y cuando vino a la comunidad yo personalmente le pregunté y él me contó esa parte porque estábamos en el camino, yo en el camino, él venía a mi comunidad, yo estaba viendo a otra comunidad, en ese camino tuve unos 5 minutos de conversación y él me contó eso, le dije, eso nomás quería saber, quería preguntarte personalmente a ti y saber que era verdad que tú fuiste raptado por este ser, le dije. Me dijo así, sí, no te miento, porque si no, ¿cómo me voy a desaparecer? Una semana sin comer, 15 días sin comer, ¿no? 15 días, ¿cómo voy a desaparecer sin comer? A ver, soy loco, dijo, ¿no? A ver, soy loco. Entonces, había una lógica. ¿Por qué? Porque ese camino no era ni para confundir.
¿Dónde se fue? ¿Por qué se fue por otro lado? Como para desaparecer 15 días. No había lógica, ¿no? Entonces, entendí que era verdad porque no es la primera vez. ¿Por qué? Porque en una comunidad que se llama Soledad, un adolescente de 13 años fue raptado por un venado con cara de mujer. Eso sí, el ejército de Galilea de mi pueblo, unos 15 soldados habían participado, pero nunca pudieron lograr rescatar al niño. Entonces, eso ya sabe toda la comunidad. Si tú vas a mi zona, Distrito Río Santiago, hoy tal cosa, te acuerdas o sabes de eso, te pueden contar. Pero esta noche no voy a contar. Qué interesante, de verdad, lo que me estás contando. Y bueno, agregado a esto de que estos animales o estos seres tienen ese poder mental y encima que conocen cómo va a ser el fin del mundo, qué locura, de verdad. Bueno, digo locura en el sentido de que impresionante, ¿no? Pero de verdad qué impresionante, impactante lo que estás contando. Y bueno, me imagino que en tu comunidad y las comunidades aledañas deben estar muy precavidas con este peligro, ¿no? que tienen ahí en la selva. Sí, antes era más, antes era así, pero ahora ya no tanto. La gente ya poco a poco fue entendiendo las cosas y más que todo, los del pueblo empezaron a creer en el evangelio, creer en Dios. Yo creo que más que botar miedo, creo que por ahí ellos oran bastante y a todo eso creo que fue, vamos a decir, también influenciando bastante en mis paisanos y a botar todo ese temor, ¿no? Entonces, yo creo en eso, creo que Dios en su misericordia de repente ya no permite todo lo que podría pasar en las comunidades, eso pienso. Ok. Y bueno, mira, para ir terminando, yo tengo una teoría que, bueno, en el programa Misterio Eterno ya anteriormente han contado historias parecidas, ¿no? Bueno, no necesariamente con este animal que parece un mono, sino elementales de la naturaleza, minotauros en la selva paraguaya. También en la selva paraguaya se han registrado encuentros con el pombero, no sé si habrás escuchado, el pombero, que es como un duende. Y bueno, mi conclusión es que estas criaturas o estos entes son entes protectores de la naturaleza, que bueno, hace muy poco tiempo me explicaron que estas criaturas, yo previamente pensaba que era un tema demoníaco, ¿no? Pero luego entendí que son criaturas que su nombre lo dice, protectores de la naturaleza, y que su naturaleza también es ser traviesos, hacer travesuras en las comunidades, en los pueblos, aunque eso implique también que estos animales sean peligrosos, pues, ¿no? Como en el caso de la niña que lamentablemente murió. Y bueno, de verdad qué tristeza esta pequeña que murió allá. Y bueno, pues horrible lo que pasó, ¿no? Y también con el secuestro de esta persona que me cuentas, pues. Sí, eso ha pasado, sí, en mi pueblo, y hay varias historias que conozco por mi zona, pero será otra oportunidad también, ¿no? Por supuesto, claro. Más bien, Junias, cuando tú gustes, podemos concretar otra sesión de este programa para que puedas contar estas otras experiencias que tienes. Y bueno, de nuevo, darte las gracias y bienvenido a la comunidad Misterio Eterno. Dentro de un momento por interno te voy a agregar al grupo de WhatsApp si tú deseas. Y bueno, de nuevo, gracias por haber participado en el programa, Junias. ¿Algunas últimas palabras o no sé, algo que quieras agregar a esta historia tan impresionante? Más bien, gracias por la oportunidad de poder compartir algunas experiencias, algunas ideas, ¿no? Para poder saber algunas cosas del más allá, vamos a decir así. Claro. La mente humana no comprende, ¿no? Sí, y espero que esto que has contado quede como antecedente o registro, pues, ¿no? Para
que otras personas que han tenido experiencias parecidas o encuentros con esta entidad. A propósito, ¿le han puesto un nombre allá en tu comunidad a este ser? Demonio me dijiste, pero ¿otro nombre le han puesto por si acaso? Nosotros no lo ponemos nombre, solamente lo llamamos así demonios, demonios, fantasmas decimos. Y más conocido como, vamos, no sé cómo se llamaría en castellano, pero sería así, mono fantasma, así, mono demonio, así. Ajá. Mono fantasma o demonio fantasma, interesante, Ajá. interesante. Así lo llaman. Y bueno, pues de verdad me agrada que hayas con toda esa experiencia. Y bueno, pues ¿qué idioma tienes materno tú? Wambisa. Wampista o Wambisa. Sí he escuchado esta etnia, pues, ¿no? Sí. Ok, es frontera con Ecuador en la selva de Loreto. Amazonas. Amazonas, ok, ya, ok. Listo, pues Junias. Entonces, como te dije, quedará registro para las personas que han tenido encuentros con este ser allí en la selva. Y bueno, de nuevo darte las gracias y bienvenido a la comunidad, Junias. Ha sido un gusto conversar contigo y escucharte. Ya, muchas gracias. Hasta luego, Junias, gracias. Ya, Hasta luego, gracias. amigos misteriosos. Este ha sido el programa Misterio Eterno. Hemos escuchado un relato, más que un relato, una experiencia de un participante de la selva peruana. Bueno, me refiero a la selva peruana, pero casi frontera con Ecuador, y ha sido un relato muy, aparte de terrorífico, conmovedor y triste, porque lamentablemente hubo una víctima mortal, una pequeña niña, y bueno, pues hay que tener bastante cuidado con lo paranormal, con lo desconocido, pues, ¿no? Y más si estamos en la selva o en la sierra también, pues, ¿no? Que también tiene sus leyendas y sus historias. Bueno, amigos misteriosos, soy Jorge Luis y esto ha sido el programa número 34. Espero que puedan compartir la página, compartir las transmisiones, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao, gracias.